Comenzaba el siglo XIX justo despuesito de la Revolución Francesa y de repente estalló otra gran revolución, la Revolución Industrial. Esta transformación no solo cambió a la economía y a las sociedades, sino que impactó directamente en la manera en la que se hacían las cosas. La mano de obra realizada en talleres pasó a ser hecha por máquinas en fábricas, en cantidades industriales, vaya. Y este impacto se vio principalmente en la arquitectura. Las ciudades crecieron a un ritmo nunca antes visto. Grandes campos se convirtieron en áreas de construcción y las calles, que solían ser estrechas y desordenadas, dieron paso a bulevares y avenidas más amplias para facilitar el tráfico y la circulación. Menciona Gombrich. La cantidad de edificios construidos en el siglo XIX probablemente fue mayor que la de todas las épocas anteriores juntas. Ciudades en Europa y América se llenaron de construcciones, pero con un pequeño problema: carecían de estilo propio. Aquí es donde entra el historicismo. Si no había un estilo nuevo, se tomaban prestados. Así, los edificios se volvieron un collage de referencias. Las iglesias revivieron el gótico, evocando la edad de la fe. Los teatros y óperas adoptaron el barroco, con su dramatismo exuberante, mientras que los edificios gubernamentales recurrieron al clasicismo griego y renacentista. De ahí los estilos neoclásico y neorrenacentista. Y entonces los arquitectos vivían en una situación bien rara en la que estudiaban la arquitectura de los pasados para un momento en que la construcción se percibía casi como un capricho y que obviamente atendía necesidades totalmente distintas a la de esos pasados. Un ejemplo clave de esta tendencia es el Parlamento de Reino Unido en Londres. Tras el incendio de 1834, se decidió reconstruirlo en estilo gótico, ya que los ideales de la libertad civil se remontaban a la Edad Media, con la Carta Magna y las primeras luchas por los derechos ciudadanos. El diseño corrió a cargo de los arquitectos A.W.N. Pugin, quien era experto en el detalle gótico y para los interiores y la fachada, y a Charles Barry, encargado de la estructura y la planificación espacial. Cabe destacar que este edificio, el que sufrió el incendio, databa del siglo XI, entonces, pues sí, sus bases eran medievales y se buscaba recuperar eso. El neogótico dejó huella en toda Europa. La Basílica de San Clotilde en París o la Catedral de Colonia, cuya construcción medieval se detuvo en el siglo XVI y se retomó siglos después, en el XIX, cuando el nacionalismo alemán buscaba reafirmar su identidad con símbolos medievales, convirtiéndola en una fusión de gótico y neogótico al mismo tiempo. En América encontramos ejemplos como la Catedral de San Patricio en Nueva York y en México templos como el Expiatorio de León o la parroquia de San Miguel Arcángel en San Miguel de Allende. Por otro lado, el neoclásico buscó recuperar la monumentalidad de la antigüedad. Basta con mirar el Arco del Triunfo o la Plaza de la Concordia, ambos en París, la Puerta de Brandenburgo de Berlín, el Museo Británico de Londres, la Casa Blanca o el Capitolio de Washington. En América Latina también tenemos ejemplos y destacan el Teatro Degollado de Guadalajara, el Capitolio de Bogotá o la Catedral de Arequipa. Mientras tanto, el neorrenacentismo se convirtió en el estilo favorito para las grandes bibliotecas y edificios educativos. Tenemos ejemplos notables que incluyen el Ayuntamiento de París, el Ayuntamiento de Hamburgo,
el Palacio Vladimir en San Petersburgo o el Museo Nacional de Praga. El neobarroco, por su parte, llevó el dramatismo y la ornamentación al extremo, especialmente en teatros y óperas. Tenemos la Ópera de Viena, la Ópera Garnier de París, el Teatro Municipal de Sao Paulo y el Teatro de Colón en Buenos Aires. Son magníficos ejemplos de esta opulencia recargada. Quizás estos son los estilos de la época más célebres y más replicados por todo el mundo, pero no se quedó ahí, sino que también encontramos el neobizantino, el neomudéjar o el neoegipcio incluso, y tampoco se quedó en la arquitectura, sino que abarcó a las demás artes como a la literatura, la pintura, la escultura y la música. El siglo XIX fue una época de contrastes. Mientras la industria impulsaba la modernidad, la arquitectura miraba al pasado en busca de identidad. ¿Por qué el siglo XIX, una época de avances tecnológicos, decidió mirar hacia el pasado para reconstruir su arquitectura? ¿Fue una falta de innovación o una forma de reafirmar raíces en tiempos de cambio? Curiosamente, mientras el exterior de los edificios miraba hacia el pasado, la ingeniería avanzaba con materiales como el hierro, el vidrio y un sistema constructivo en constante cambio. Todo esto que fue sentando las bases para lo que vendría después. ¿Qué pasó cuando la arquitectura decidió por fin dejar atrás el pasado y abrazar la modernidad? Esa, esa es otra historia.